Si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión. San Alberto Hurtado. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta Santa Eucaristía, hoy domingo, Día del Señor. Oramos en la misa gregoriana por el eterno descanso de María Elba Velázquez. Oramos también por el eterno descanso de Teresa Bryce y Mae Ann. Oramos por la salud de todos los enfermos. Oramos por la salud de Willy Velázquez y por la salud de Monseñor John Esef. Oramos también por la salud del Padre Enrique Hernández Montoya. Y oramos por la vida y salud también de Ted y Paulina y por la salud y la vida de Bejos Bryce. Queridos hermanos, hoy la palabra de Dios nos va a hablar a nosotros en el Evangelio de Lucas de las intenciones que tenemos cuando la gente no nos atiende. Así que vamos a escuchar con mucha atención esta Santa Eucaristía. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy. Aplaudan, pueblos todos, y aclamen a Dios con gritos de júbilo. Oramos en esta Santa Eucaristía por el cumpleaños de Mía Elionela Pérez. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. El Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer que somos pecadores diciendo todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los ángeles, que a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cristo, ten piedad.
Dios, que por la gracia de la adopción nos quisiste hacer hijos de la luz, concédenos vernos libres de las tinieblas del error y permanecer siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos tiempos, el Señor le dijo a Elías: unge a Eliseo, el hijo de Safat, originario de Abel Meholá, para que sea profeta en lugar tuyo. Elías partió luego y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Delante de él trabajaban 12 yuntas de bueyes, y él trabajaba con la última. Elías pasó junto a él y le echó encima su manto. Entonces Eliseo abandonó sus bueyes, corrió detrás de Elías y le dijo: déjame dar a mis padres el beso de despedida y te seguiré. Elías le contestó: ve y vuelve, porque bien sabes lo que ha hecho el Señor contigo. Se fue Eliseo, se llevó los 2 bueyes de la yunta, los sacrificó, asó la carne en la hoguera que hizo con la madera del arado y la repartió a su gente para que se la comieran. Luego se levantó, siguió a Elías y se puso a su servicio. Palabra de Dios. Enséñame, Señor, el camino de la vida. Enséñame, Señor, el camino de la vida. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Enséñame, Señor, el camino de la vida. Bendeciré al Señor, que me aconseja hasta de noche, me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré. Enséñame el camino de la vida. Por eso se me alegra el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Enséñame, Señor, el camino de la vida. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Conserven, pues, la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Su vocación, hermanos, es la libertad, pero cuiden de no tomarla como pretexto para satisfacer su egoísmo. Antes bien, háganse servidores los unos de los otros por amor, porque toda la ley se resume en un solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues si ustedes se muerden y devoran mutuamente, acabarán por destruirse. Los exhorto, pues, a que vivan de acuerdo con las exigencias del Espíritu. Así no se dejarán arrastrar por el desorden egoísta del hombre. Este desorden está en contra del Espíritu de Dios, y el Espíritu está en contra de ese desorden. Y esta oposición es tan radical que le impide a ustedes hacer lo que querrían hacer. Pero si los guía el Espíritu, ya no están ustedes bajo el dominio de la ley. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo, porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos, Santiago y Juan, le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, alguien le dijo a Jesús: Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. A otro Jesús le dijo: Sígueme. Pero él respondió: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: El que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Pidamos la presencia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concede saborear las cosas rectas según ese mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consolaciones. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta Santa Eucaristía. Hoy la palabra de Dios nos quiere hablar a nosotros y nos quiere enseñar que tenemos que estar prestos más al servicio. Y nos dice: cuiden de no tomarla como pretexto para satisfacer su egoísmo. La libertad que nos ha dado Dios. Dios nos ama a nosotros y por eso nos ha dado una libertad. Y San Pablo nos dice a nosotros que esa libertad nosotros la hemos usado es para satisfacernos a nosotros mismos. Y San Pablo dice: mire, cuídense. Ustedes que son cristianos tienen que cuidarse ante eso. Porque hay muchas personas que no se están cuidando. Hay muchas personas que están haciendo lo que quieren. Como Dios nos da la libertad, entonces yo hago lo que creo que es conveniente para mi vida. Eso es lo que llama San Pablo la esclavitud. Dios nos hace libres, pero nosotros mismos nos hacemos esclavos de nuestros pecados. Por eso hay un desorden hoy día en el mundo. Cada quien hace lo que quiere. La gente piensa como quiere, actúa como quiere y no como Dios nos está mandando a nosotros. Y nosotros tenemos que tener cuidado porque debemos enseñarle a los demás que Dios nos ha dado una libertad y que estamos llamados a ella así, pero siempre cumpliendo los mandamientos de la ley de Dios, siempre teniendo en cuenta a Dios, porque nosotros muchas veces nos creemos autosuficientes, no necesitamos a Dios para nada, y lo que sí sabemos es que siempre nosotros dependemos de Él. Si Dios nos da una libertad es para que nosotros seamos hombres capaces de seguir en el camino del bien, de saber guiar a los demás. Por eso la gente dice: ay no, eso de ir a misa yo no, ahorita no tengo tiempo, yo voy después, o cuando esté ya en mis últimos días.
Eso de decidir yo ahorita qué soy, no, yo decido más adelante. La mamá que dice, ay, es que mi hijo es así y hay que apoyarlo. No, nosotros debemos encaminar en esa vocación de libertad que Dios nos llama. Esa vocación de libertad nos dice a nosotros San Pablo, mire, es para que nosotros nos hagamos servidores los unos de los otros por amor. Yo tengo que ser servidor. Y yo felicito en ese caminar a los catequistas porque se hacen servidores por amor a los demás. ¿Por qué digo por amor? Porque enseñan y no están esperando una recompensa, una paga, ¿verdad? A lo mejor yo voy a ser docente, voy a ser maestro, porque es que yo gano tanto y ahí yo me puedo mantener. Pero un catequista se hace servidor por amor ¿a quién? A los hermanos, para enseñarle el camino del bien. Esto no quiere decir que los que trabajan en una escuela, los que enseñan en una institución educativa, no enseñen por amor. Sí, también lo hacen por amor, pero ya reciben una paga. En cambio, San Pablo nos dice, mire, nosotros nos tenemos que hacer servidores, porque en eso nosotros demostramos que amamos ¿a quién? Al prójimo, como a nosotros mismos. Por eso nos esforzamos en enseñarle cuál es el camino del bien, porque no queremos que ninguno se vaya a perder. Y si se pierde, no puede decir, es que a mí nadie me dijo nada. No, se le enseñó, se le explicó y se le dijo cuál era el camino que tenía que seguir, pero usted nunca lo hizo. La gente no puede decir, es que a mí nunca nadie me enseñó, es que a mí nunca nadie se me dijo, porque la inmensa mayoría de los cristianos pasan por una catequesis y se les enseña que debemos amarnos los unos a los otros. Y San Pablo nos dice, mire, pues si ustedes se muerden y devoran mutuamente, acabarán por destruirse. ¿A qué se refiere San Pablo cuando nos dice eso? Si nosotros tenemos una vocación de servicio a la cual estamos llamados para enseñar, San Pablo nos dice, mire, los cristianos muchas veces no viven en la vocación de hacer el bien al otro, de ser servidores. Los cristianos viven mordiéndose los unos, devorándose los unos a los otros, dice San Pablo. ¿Qué significa morderse y qué significa devorarse? Mutuamente significa que nosotros vivimos hablando del otro, que vivimos señalando al otro. Y nosotros tenemos que evitar todo eso. Que nosotros muchas veces le deseamos el mal al otro. Y lo dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 9, del versículo 51 al 62, cuando Jesús pasó de largo porque no lo alojaron en Samaria. ¿Qué fue lo que dijeron Santiago y Juan? Señor, ¿quiere que hagamos bajar fuego del cielo para que acabemos con ello? Porque cuando alguien no está presto a mi servicio, cuando alguien no hace lo que yo quiero o lo que yo deseo, entonces nosotros le deseamos ¿qué? El mal. Y San Pablo dice, mire, si ustedes siguen pensando así, van a terminar por destruirse. El hombre cristiano no tiene que pensar de esa manera. Solamente porque no acudió a mí en el momento en que yo necesitaba o la dificultad, no significa de que yo tenga que acabar con ellos, que tenga que arrasar con ellos, no significa de que yo tenga que desearle el mal, porque muchas veces nosotros le deseamos el mal a las personas. Cuando yo estoy desesperado y pido la ayuda y no me la dan, entonces yo le deseo el mal al otro. Dice San Pablo, no, ustedes no pueden vivir así. Porque si ustedes siguen viviendo así, devorándose entre ustedes, acaban por destruirse. ¿Cuántas veces no hacemos ese mal? Hablamos, decimos cosas que no son, devorando y destruyendo al hermano. Y dice San Pablo, no, los que van a terminar así son los que hacen eso. Van a acabar en la destrucción. ¿Y cuál es la destrucción? El infierno. No hay otra destrucción más sino el infierno. San Pablo nos dice a nosotros, no, antes de nosotros hablar del hermano, antes de nosotros morderlo, antes de nosotros devorar al hermano, antes de destruirlo, nosotros tenemos que ser servidores. Nosotros tenemos que ser personas de bien, no ser personas del mal. Por eso dice San Pablo, mire, yo los exhorto a ustedes que vivan de acuerdo con las exigencias
del Espíritu. ¿Cuál es la exigencia del Espíritu? Mire, que hay que amar, que hay que perdonar, que hay que reconciliar. Esas son las exigencias del Espíritu. El Espíritu viene para que a nosotros se nos perdonen nuestros pecados. Eso le dijo el día de Pentecostés a los discípulos. Sopló sobre ellos y le dijo: reciban el Espíritu Santo. ¿Para qué reciban el Espíritu Santo? Para que cuando ustedes perdonen los pecados queden perdonados. Eso lo dice el Señor. Para eso es que nosotros, y San Pablo nos dice, hay que vivir según esa exigencia de perdonar. Antes de hablar tengo que perdonar, antes de criticar tengo que amarlo, antes de juzgarlo tengo que reconciliarme con él. A eso nos llama la vida con el Espíritu, y dice: no se dejen arrastrar por el desorden egoísta del hombre. El Señor nos dice: ¿qué somos nosotros? Egoístas. Y tenemos ese deseo de egoísta. ¿Por qué ese deseo egoísta? Porque cuando yo estoy sufriendo, a mí me gusta que todas las personas me ayuden, ¿verdad? Cuando yo estoy pasando una necesidad, yo quiero que todas las personas me ayuden. Y fascinado, si las personas me ayudan, yo estoy fascinado. Pero cuando el hermano necesita, yo lo estoy ayudando, así como deseo que me ayuden, muchas veces no lo ayudo. Pero si fuera yo, quisiera que todos me ayudaran. Allí es donde yo tengo que pensar entonces y vivir según el Espíritu. No puedo ser egoísta, yo no puedo pensar que todos me ayuden, pero cuando me piden la ayuda, entonces yo no la doy. Eso es un deseo egoísta. Y nosotros no podemos vivir así, sino según el Espíritu. Y el Espíritu me dice a mí que hay que amar ¿a quién? Al prójimo como a sí mismo. Y es lo que el Señor le dice a Santiago y a Juan. No, ¿cómo ustedes van a pensar que simplemente porque no nos dieron alojamiento vamos a acabar con ellos? Porque nosotros somos egoístas. Porque aquí lo vemos nosotros, miren, Santiago y Juan dijeron: miren, no nos quisieron alojar, vamos a hacer que baje fuego. Pero cuando el Señor le dice: denles ustedes de comer, ¿qué dicen los apóstoles? Mándelos para su casa. ¿Ve el deseo egoísta que hay en el hombre? O sea, no me alojaron, vamos a acabar con ellos. Pero cuando el Señor le dice: mire, denle de comer a la gente, ¿qué dice ella? No, Señor, mándelos para su casa, que cada quien resuelva. Ese es el deseo egoísta que ve el Señor en nosotros y el cual San Pablo nos está diciendo. Cuando nosotros tenemos que ayudar, decimos no. Pero me molesto cuando alguien no me ayuda. Me molesto. Y eso es lo que dice el Señor. No, lo reprendió. Cuidado, porque ustedes son egoístas. Ustedes quieren que lo ayude, pero cuando les toca ayudar, dicen que no. Que cada quien resuelva. Y la vida cristiana no es así. Es al revés. Si no me ayudan, bueno. Pero si me llega la oportunidad de ayudar, ¿qué tengo que hacer? Ayudarlos. Dice San Pablo: vamos a pagar el mal con el bien. Si alguien me hace daño, yo soy bueno con él. No tengo por qué ser igual de malo o peor que él, ¿no? Sino que tengo que ser mejor. Por eso el Señor nos dice a nosotros: el seguimiento a Él es grande y es difícil, pero que sí lo podemos lograr como cristianos. Que ojalá nosotros podamos siempre ayudar a nuestros hermanos para un día encontrarnos en la vida eterna. Amén. Vamos a profesar nuestra fe diciendo todos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, padeció el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí de venir a buscar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, en la vida eterna. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, que por su inmensa misericordia nos ha llamado a seguirlo, sin importar nuestras condiciones, y digámosle con fe, que seamos felices a tu llamado, Señor. Que seamos felices a tu llamado, Señor. Por el Santo Papa, por nuestro obispo, por los sacerdotes, a quienes Jesús hoy les dice que a quien pone la mano en el arado y mira para atrás no es digno del reino, para que Él robustezca su fe y haga que su testimonio
testimonio se extienda por toda la tierra. Oremos al Señor. Que seamos felices a tu llamado, Señor. Por los dirigentes políticos, para que no caigan en el engaño y en la seducción del poder, sino que sepan gobernar con espíritu de servicio en la búsqueda del verdadero bien de la sociedad. Oremos al Señor. Que seamos felices a tu llamado, Señor. Por los jóvenes que se sienten llamados por Dios, para que entiendan que su vocación, como en los tiempos de Elías y de Jesús, es Él quien la sostiene y fortifica, y así se afianza su deseo de entrega total por el Evangelio. Oremos al Señor. Que seamos felices a tu llamado, Señor. Por quienes ponen su confianza en los bienes terrenales, para que inicien su conversión compartiendo parte de sus bienes materiales y de esta manera empiecen a acumular buenas obras en el reino de los cielos. Oremos al Señor. Que seamos felices a tu llamado, Señor. Por nuestra comunidad, para que la reconciliación con Dios y con los hermanos sea fuente de un amor recíproco, pues como dice el apóstol, toda la ley se cumple en una sola frase: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Oremos al Señor. Que seamos felices a tu llamado, Señor. Padre, las oraciones que te presentamos son signo de nuestra confianza y de muestra de la firme esperanza que todos los creyentes tenemos en tu palabra y en tu promesa de perdón y de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermano, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, participar dignamente en esta Eucaristía, por medio de la cual tú te dignas hacernos partícipe de los frutos de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado, por el que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria, diciendo sin cesar: Gloria.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección del Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, María Elba Velázquez, Mae Ann, Teresa Bryce, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, oh María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos juntos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios nos damos la paz. Pase contigo. Pase contigo.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Alma mía, bendice al Señor y alaba de corazón su santo nombre. Oremos. Que el cuerpo y la sangre de tu Hijo que hemos ofrecido en este sacrificio y recibido en comunión, a fin de que sea para nosotros nuestro principio de vida nueva, unidos a ti por el amor, demos fruto que permanezcan para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus trabajos, su familia, así les acompañe siempre. Amén. En la alegría del Señor podemos ir en paz.